he optado por este modo tutorial debido a que no pudimos tener la primera clase presencial. Vamos a ir con una serie de lecciones de la primera unidad. La primera lección es una introducción básica al software que vamos a utilizar y los primeros pasos. El software que utilizaremos es AutoCAD, que es el icono que estoy seleccionando en este momento. Este software lo utilizaremos debido a que es el más difundido en su uso y es el que más se utiliza en empresas, al menos en nuestro país. Les permitirá hacer dibujos en 2D y en 3D, aunque para dibujos tridimensionales tenemos otro tipo de software que ya está mucho más difundido, pero eso lo haremos posteriormente. La idea con esto es que ustedes aprendan a utilizar las herramientas básicas de un programa de dibujo. Con este mecanismo, el resto de programas de dibujo, créanme que va a ser realmente fácil. Les voy a introducir un poco con el programa este que vamos a manejar. Le damos doble clic al AutoCAD. En este caso yo tengo la versión en inglés. ¿Por qué tengo la versión en inglés? Porque me ha pasado algunas veces en trabajo que la versión en español no está muy difundida y en la versión en inglés nosotros tenemos unos comandos que son mucho más fáciles y más cortos que en la versión español. Entonces yo les pediría que ustedes instalen en sus computadores el AutoCAD en inglés desde el 2007 en adelante. Yo aconsejo no trabajar con la versión 2015 todavía porque siempre vienen con muchas fallas y mientras más alta es la versión, más memoria te ocupa en el computador y el desempeño es casi el mismo. Solamente varía de pronto hay gente que quiere hacer tipos de modelado un poco más avanzados, pero para estas clases no necesitamos unos tools muy avanzados. Se abre una primera ventana de bienvenida, la cerramos porque no la utilizamos. Se abre esta ventana que dice que la aceleración ha sido bajada, que yo lo que hice fue apagar la aceleración porque me da un poco de problemas con la selección de objetos, pero bueno, eso lo veremos profundamente más adelante. Cerramos. Voy a maximizar la pantalla. Aquí podemos ver que este de aquí es la primera impresión que nos da el programa. Como pueden ver, tiene una barra muy similar a la que usamos en Office. Yo prefiero no trabajar con esta barra porque prefiero trabajar con el AutoCAD clásico porque aquí están un poco escondidos los tools y todos los botones que vamos a utilizar. Y yo prefiero trabajar con el básico y podemos crear nuestra propia barra personalizada para cada vez que abramos AutoCAD, solo no tener que ir sacando cada barra, sino tener nuestro espacio de trabajo con el que nos podamos sentir cómodos. Entonces le damos clic en la parte inferior. Como podemos ver, aquí dice, estamos en este momento en Drafting and Annotation. Le damos clic y ponemos AutoCAD Classic. Como pueden ver, se transforma el espacio de trabajo. Aquí tenemos una ventana que se abre, que es el Tool Palettes. Aquí posteriormente se pueden utilizar ciertos bloques que ya están definidos. Por ejemplo, hay bloques civiles, bloques estructurales, hatches, tablas que podemos utilizar después para generar presupuestos o para generar simbologías. Hay unos comandos para líneas, leaders que vamos a utilizar después para hacer acotaciones. Tenemos dibujo, una serie de elementos de dibujo. Tenemos el modify, donde están todos los tools, que como pueden ver, tenemos estos tools de aquí de borrar, copiar, mirror, offset, y son los mismos que aparecen en la parte derecha. Entonces no es tan necesario esta barra, le podemos cerrar, no hay problema. Se abre automáticamente esta barra de sólidos y de mallas, le podemos cerrar, no es necesario. Para poder crear un nuevo archivo normal, abrimos archivo o file nuevo. Usualmente utilizamos ACAD, que es el espacio determinado de AutoCAD. Hay una serie de espacios de trabajo que vienen con el programa. Puede ser para AutoCAD 3D, para tener estilos de impresión. Eso lo
De acuerdo a sus necesidades pueden ir abriendo cada uno de estos archivos, pero para empezar utilizamos este de ACAT. Aquí tenemos en la parte superior dibujo 1, dibujo 2. Para poder identificar, en la parte izquierda tenemos las figuras básicas. Dibujamos un rectángulo, cualquiera. Y en la segunda pantalla dibujamos otro. Bueno, acá pongamos algo un poco más para diferenciar, un óvalo, lo que sea. No, ahorita no interesa mucho el tipo de dibujo que estamos haciendo. Entonces aquí vemos que se nos despliegan nuevas pantallas, podemos agregar una nueva, incluso desde el más que nos presenta aquí. Esto en esta versión, porque en las otras tú tienes que necesariamente abrir file nuevo y crear uno. Entonces tenemos tres dibujos diferentes. Aquí vamos a hacer, ahorita no importa mucho, solo es para diferenciar los espacios. Cada vez que dibujamos una línea, por cierto, la manera de salir de la línea, Enter, o en su defecto Escape. Seleccionamos y con la tecla Escape deseleccionamos. Tenemos estos tres archivos. Así podemos generar varios archivos de trabajo. Y para saber, incluso si no tienes estas pestañas desplegadas en la parte de arriba, dentro de la primera barra, tenemos una serie de pestañas File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Parametric, Window, Help y Express. En Window tú puedes ver todos los documentos que tienes abiertos. Puedes ver el dibujo 1, el dibujo 2, el dibujo 3 y puedes navegar entre varios dibujos. Esto es muy útil porque a mí me ha pasado varias veces que trabajas con 5 o 6 documentos al mismo tiempo y esto es bastante útil porque te puede ir llevando a todos los que tienes abiertos. Y eso es una posibilidad que tiene el AutoCAD porque existen otros programas en los que solo puedes trabajar en un espacio. Cerramos estos de acá, no guardamos ningún cambio, borramos nuestro primer cuadradito que utilizamos para simplemente ver esto de las ventanas. Y lo primero que se debe hacer antes de empezar a trabajar es configurar las unidades del proyecto. Debido a que si tú no configuras las unidades al principio, luego tienes problemas entre pulgadas, milímetros, centímetros, metros y eso te va a dar error en el dibujo. Entonces nuestro primer comando con el que vamos a trabajar va a ser UN. Como pueden ver en la parte inferior se escribe el comando que yo digito. Entonces damos escape, ponemos UN, enter. UN, enter. Se despliega esta ventana de unidades de dibujo. Podemos aquí ver el tipo de unidad. Yo usualmente utilizo la decimal, no tanto la arquitectónica ni la de ingeniería, es preferible utilizar la decimal. Podemos tener 2 decimales para este caso porque no vamos a hacer una cosa muy grande, muy compleja para empezar. Y usualmente se abre en milímetros, depende de la licencia, hay algunas que se abren en pies, otras se abren en yardas, kilómetros. Bueno, yo prefiero trabajar en metros, absolutamente todo en metros en escala real, porque las escalas se ponen en otro espacio. No se debería dibujar aquí exactamente en la escala de milímetros o centímetros, depende mucho de lo que ustedes quieran hacer, pero yo prefiero trabajar en metros. Aquí vemos que se pueden ver unas unidades de medida de luz. Eso le dejamos en internacional. Una vez configuradas las unidades, ponemos el comando zoom, que para poner el comando zoom escribimos Z, enter, y aquí se nos despliegan una serie de opciones para el zoom. En este caso nosotros vamos a poner all, que es la A, enter. Y ahí no se puede ver muy bien, pero nos acercamos muchísimo a la cuadrícula de trabajo. Entonces aquí ustedes pueden empezar a dibujar lo que ustedes deseen. Para poner como ejemplo, vamos a dibujar una línea normal. La línea puede seguir, si tú das un último clic, la línea sigue hacia donde vayas tú. Entonces podemos dibujar en cualquier ángulo, en este caso, solo para demostrar. Aquí no podemos olvidar que cada vez que hagamos
un cambio, guardamos. En este momento apenas el nombre que aparece por defecto es Drawing 1. Nosotros podemos poner en este caso lección 1, dibujo PC. Es importante guardar periódicamente los archivos, porque el AutoCAD, el problema que tiene es que es un programa un poco pesado. Entonces, si no guardamos, usualmente no recupera todos los datos que se han hecho. La ventaja del AutoCAD es la siguiente: si tú haces un zoom a cualquier parte y pones Control S o pones File, Save, el archivo se va a guardar. Entonces, si tú cambias el zoom, otra vez te pide que puedas guardar. Cada movimiento que tú hagas puedes guardar en el AutoCAD. Eso es importante porque hay veces que uno se pierde un poco en el documento y pasa lo siguiente. Yo tengo un dibujo aquí. Digamos que dibujo cualquier cosa aquí. Y el espacio de trabajo del AutoCAD es tan grande que me puedo perder. Entonces puedo quedarme por acá lejos. Y guardo los cambios y me pierdo. Y no sé dónde está mi dibujo original. Entonces aquí nos sirve este comando, el que les indiqué hace un momento, que es el zoom con A. Ponemos Z, Enter, A, Enter, y automáticamente nos lleva al dibujo que nosotros estábamos realizando. Aquí tenemos las coordenadas de X y Y, que son unas coordenadas que nos orientan un poco y pueden ser modificables. Nosotros en la parte baja podemos ver que tenemos una serie de barras. Usualmente lo que nosotros tenemos y lo que nos es más útil es el snap. El snap es un tool que nos permite a nosotros dibujar una línea y que aparece este rectangulito verde que te indica el punto final de la línea. Entonces tú puedes dibujar con precisión. Si tú retiras el snap, ya no te marca el punto de final y te quita un montón de precisión. No puedes tú acercarte porque el zoom del AutoCAD, lo importante es que el zoom del AutoCAD es casi infinito. Mientras más te acercas, no pierde el grosor la línea, no pierde calidad, no se pixela. Entonces es importante tener activado el snap. Y ahí podemos ver el momento que queremos dibujar que se activa la línea. Además podemos dibujar de manera con coordenadas polares o podemos dibujar con coordenadas ortogonales. Si tenemos aplicadas las coordenadas ortogonales, se bloquea, no importa hacia dónde lleves el mouse, el dibujo se bloquea y te obliga a generar formas ortogonales. No importa hacia dónde vayas. Eso es bastante útil para cuando tienes que hacer ciertos planos que exigen una precisión súper importante. Puedes poner Escape para dejar de dibujar. Y puedes activar el polar. El polar te permite hacer cualquier tipo de línea sin ningún problema. Esa es la diferencia básica entre el polar y el snap. Como ustedes pueden ver, el cursor tiene una cruz. Y yo prefiero no utilizarlo muy grande. Hay gente que lo utiliza súper grande y no puede ver lo que está dibujando. Pero mientras tú más te acercas, te alejas, el cursor no cambia de tamaño. Y esta cruz te permite ver a ti en dónde te encuentras. Vamos a borrar estos con Delete. Para borrar podemos borrar con Delete. O podemos borrar con el tool Erase que está en la parte de acá arriba. Solamente seleccionas y das clic o utilizas este y se marca con el cuadradito. Das clic, enter, borras. Este de aquí sería un primer acercamiento a lo que es el espacio de trabajo de AutoCAD. Yo les invito a que vayan probando un poco estas herramientas que tienen, tanto en la parte derecha, las herramientas de borrado, de duplicado, y en la parte izquierda las herramientas de dibujo.
Este sería el primer acercamiento al espacio. Y si ustedes necesitan un poco más de barras, si quieren conocer qué barras hay y poco a poco les vamos a ir aplicando, pueden dar clic derecho en la parte de las barras en AutoCAD y pueden ir prendiendo y apagando las barras que se encuentran aquí. No es aconsejable prender todas las barras, solamente las necesarias. Entonces, en la medida en la que las van necesitando, las abren o las cierran. Por ejemplo, esta barra de texto, las abren o las cierran. Y para cerrarlas las sacan de la barra y lo pueden cerrar. Entonces, esta sería la primera aproximación a lo que es el programa AutoCAD. En la siguiente lección hablaremos del espacio de trabajo, que es este espacio de aquí en negro usualmente, y se puede cambiar los colores, que es lo que veremos en la siguiente lección, versus estos espacios de papel, que vendrían a llamarse layout en el programa, y cuál es la intención de trabajar en un espacio y de editar en el otro. El punto base del AutoCAD es saber qué tenemos que hacer en un espacio de trabajo y qué tenemos que hacer en el otro. Me despido y esto ha sido todo por esta lección. La siguiente lección hablaremos de estos dos espacios.